dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Sínodo de la Amazonía tuvo o arrojó como resultado unas conclusiones. Está dividido por temáticas, por capítulos, por numerales, para darle pues una estructura y un orden. Bien. Entonces, dentro de las conclusiones, en el capítulo 4, que habla sobre el diálogo con el pueblo indígena, con la cultura indígena, entonces el numeral 43 quedó como conclusión de todo ese diálogo que expone este documento conclusorio o de conclusiones. Y dice así lo siguiente: yo quiero que usted escuche, querido amigo, qué salió de esta parte del diálogo. Dice así: la vida en la Amazonía, entretejida por el agua, el territorio y las identidades espirituales de sus pueblos, invita al diálogo y al aprendizaje de su diversidad biológica y cultural. La Iglesia participa y genera procesos de aprendizaje que abren caminos de una formación permanente sobre el sentido de la vida, integrada a su territorio y enriquecida por sabidurías y experiencias ancestrales. Tales procesos invitan a responder con honradez y estilo profético al clamor por la vida de los pueblos y de la tierra amazónica. Ello implica un renovado sentido de la misión de la Iglesia en la Amazonía, que partiendo del encuentro con Cristo, sale al encuentro con el otro, iniciando procesos de conversión. En este contexto se abren nuevos aspectos para recrear ministerios adecuados a este momento histórico. Es el momento de escuchar la voz de la Amazonía y de responder como iglesia profética y samaritana. Entonces, si usted es un poco juicioso en la escucha de este texto, que es como conclusión del diálogo que hay que tener con los hermanos, entonces la iglesia tiene que estar abierta al diálogo, al aprendizaje de la cultura, de las tradiciones, de la espiritualidad de estas gentes, de este pueblo, de estas zonas, ¿no? Y escuchar, diálogo y escuchar, diálogo y escuchar, para aprender. Y entonces usted ve allí algo que es necesario decir. No dice, entonces la iglesia se abre al diálogo, a la escucha, para que ellos también se abran al diálogo y a la escucha y empiecen a mirar cómo Cristo Jesús no nombran nada de esos procesos de conversión, que la iglesia tiene que actuar de una manera profética y samaritana, lenguaje que no es del evangelio. ¿Dónde está Cristo Jesús allí en esa parte como conclusión? Porque ese numeral 43 es la conclusión de una serie de aspectos que estuvieron más arriba en este documento de conclusiones. No se habla de Cristo Jesús, se habla de ellos, sus cuestiones ancestrales, sus espiritualidades, sus cosmovisiones. Pero cuando se empieza a hacer conclusiones, entonces es necesario decir, entonces la iglesia es necesario que también explique y exponga la realidad del evangelio de Cristo Jesús como el único redentor y salvador. Esa es la cosa. Pero no lo nombran. ¿Por qué no lo nombran? Cristo Jesús está en el documento del Instrumentum Laboris y también está en el documento de conclusiones, pero no es cristocéntrico, no es cristocéntrico el documento, es indigenocéntrico el documento. No es de ecología, ecologicéntrico, amazonicéntrico, pero no es cristocéntrico, ni mucho menos eclesiológico católico. Entonces, mire cómo esta parte, que solamente toqué el capítulo 4, que habla sobre el diálogo, ¿no?, con los pueblos de la Amazonía, con esta región, esa zona de la tierra, no hacen alusión. Dentro de las conclusiones tendría que aparecer la palabra Cristo, evangelio, evangelización, cambio de vida, salvación. No tocan esto. En esta parte
que es sobre el diálogo con el pueblo de la Amazonía. Por eso dice acá, que es la parte de la conclusión, numeral 43, y terminando de esta manera, ¿no? Entonces, en este contexto pues, de diálogo, se abren nuevos espacios para recrear ministerios adecuados a este momento histórico. Es el momento de escuchar la voz de la Amazonía y de responder como iglesia profética y samaritana. Ay, y Cristo Jesús, ¿dónde aparece en estas conclusiones? Puede sonar uno como quisquilloso, pero no es que uno sea quisquilloso, es que Cristo Jesús no está dentro del panorama, ¿no?, de este documento, como este documento conclusorio, o tampoco dentro del documento del instrumento de labores. Jesucristo no aparece ahí como centro, ¿no? Entonces, y nuestra fe y nuestra conversión tiene que estar soportada, entendida, comprendida, asumida y proyectada y vivida es en Cristo Jesús, no en otra cosa. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.